Vamos a recibir ahora a Pilar Vélez Zamparelli, que como les dije, nos trae su libro El Expreso del Sol. Pilar, con este libro, está debutando como novelista, pero como poeta ya tiene premios y reconocimientos súper interesantes, y yo creo que ese es uno de los grandes valores que tiene esa novela, que es novela, pero que conserva ese toque poético que hace que tenga un estilo bien propio, una identidad muy tuya, Pilar. De verdad me gustó muchísimo. Pilar es escritora y poeta, ganadora del International Latino Book Awards por sus poemarios Soles Manchados y Pas de Deux, relatos y poemas en escena, del cual es coautora. Su obra se ha publicado en varias revistas y ha merecido premios en distintos certámenes de poesía y de cuento. Su más reciente colección poética, Claroscuro, es parte de la antología Equilibrios Contrarios, tributo a Federico García Lorca. El Expreso del Sol debutó en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, fue presentada en el Senado de ese país. Pilar tiene un compromiso enorme con el desarrollo literario y cultural, y esto se le ha reconocido mucho, y yo estoy muy contenta de que ella haya sabido desarrollar retos nuevos aquí en Miami. Pilar es presidenta de la Asociación Internacional de Poetas y Escritores, capítulo Miami. Está organizando un evento literario importantísimo que va a ocurrir aquí en Miami el año que viene, en el 2016. Se trata del Encuentro Internacional de Escritoras Marjorie Stoneman Douglas. Apréndanselo porque van a escuchar hablar mucho de eso, y es un evento muy ambicioso, pero ella tiene con qué y con quién, ¿verdad, Pilar? Muy bien, bienvenida, Pilar, que nos va a hablar del Expreso del Sol. Gracias, María Elena, gracias al Miami Dade College y a la organización 15 Minutos por crear este espacio para nosotras las mujeres y para las familias, para debatir sobre temas de importancia que afectan la sociedad en general. Para mí es un honor compartir esta mesa con estas distinguidas damas, con mujeres luchadoras, un testimonio. Yo conocía de Patricia a través de la radio, como tal vez muchos de ustedes nos acostumbramos a escuchar el nombre de Patricia Poleo, la periodista venezolana, la persona que hacía las revelaciones sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Era como que la persona que siempre mantenía esa ventana de noticias muy objetiva hacia el otro lado. Entonces, el papel de Patricia fue también unirnos a la causa venezolana desde Miami, porque a través de ti se creó esa comunicación y ese amor por los venezolanos y la solidaridad hacia la realidad que ustedes estaban viviendo. Así que parte de esa misión yo creo que te puedes dar por bien servida, porque yo ni te conocía, duré años escuchando tu nombre hasta que por fin esta semana tuve el placer de conocerte y el honor, y felicidades por eso. Bueno, mi libro El Expreso del Sol es el libro de todos ustedes. Yo en este libro es una novela donde recojo 70 años de una familia que fue víctima de la violencia de un conflicto político en mi país. El libro trata sobre 3 generaciones de una familia. Yo soy Corintia, el personaje principal, y tardé aproximadamente 10 años escribiendo esta obra. Digamos así que gran parte de ese tiempo en el que yo tardé procesando toda la información fue también una catarsis personal, porque al ser la tercera generación yo cargué con una cantidad de traumas que arrastraba a mi familia. Entonces, Corintia, el personaje, empieza a entender qué fue lo que pasó con esa familia, por qué es la situación actual de esa familia, por qué la conducta y los patrones psicológicos de las mujeres de su familia, incluyendo a su madre y a su abuela. Entonces, en esta obra abarco todo lo que es el marco histórico, pero me concentro más en las relaciones de familia, en poder revelar cómo, por ejemplo, la abuela de Corintia, Rosario, pudo sintetizar
todos los traumas que a ella le sucedieron, y ella es la encargada de seguir criando a sus propios hijos y luego a sus nietos. Entonces, a través del libro, permito en un lenguaje pues muy claro. Corintia va creciendo a medida que va avanzando el libro, entonces los diálogos se van volviendo más intensos, va dejando de ser una niña y empieza a analizar, a preguntarse también y a confrontar a la abuela. Es un testimonio real. Mi abuela me colaboró muchísimo dando testimonios. Ella murió este año en enero y por respeto a su memoria pues también yo no publiqué el libro esperando a que ella pues falleciera. Mi madre se encuentra aquí presente, es la primera vez que me acompaña, acaba de llegar de Colombia. Ella está en el libro pero todavía no ha leído el libro porque es un libro fuerte, es un libro donde yo cuento la verdad desde mi punto de vista y pido perdón si de pronto he cometido alguna omisión, si de pronto mi manera de analizar las cosas no es la que ella tiene, porque es algo muy difícil cuando uno escribe libros autobiográficos. Yo conocí del caso, por ejemplo, de Fran McCord, que escribió un libro que es muy famoso que se llama Angela's Ashes. Resulta que su hermano, Angela era la mamá de Fran McCord. Entonces el hermano tuvo que sacar otro libro contando su versión, entonces de pronto alguien de mi familia saca otro libro más adelante, pero estas son de los pequeños, digamos, consideraciones que uno como autor tiene al sacar una novela como esta. ¿Cuál es el valor de este libro? Pensando en la presentación que iba a hacer el día de hoy, ¿por qué escribir El Expreso del Sol y por qué hablar de mujeres en la mira? Muy sencillo, muy sencillo. Las mujeres somos la base de la sociedad. Si ustedes revisan estadísticas sobre la pobreza en el mundo, el 70% de las personas que viven en pobreza son mujeres. Y las mujeres a su vez son quienes tienen una carga más difícil para poder soportar el estrago de los conflictos sociopolíticos, sobre la violencia y la persecución. El hombre lucha en los extremos, la mujer se mantiene en la mitad y con la responsabilidad de criar los hijos. Los hombres son asesinados, las mujeres quedan al frente asumiendo la posición de padre y de madre. Entonces, para las mujeres tampoco es fácil regresar. Si hay un perdón, si hay un regreso, están los hijos y esos hijos retienen a esas mujeres para que no regresen. Entonces, hay muchos estudios sobre el por qué las mujeres son las que están llevando la carga de la pobreza a nivel mundial. Para hablarles sobre algunos de los aspectos del libro, el libro cuenta la historia de una familia de desplazados en Colombia, pero es una familia más dentro de las casi 45.000 personas diarias que son desplazadas forzosamente, bien sea dentro de sus países o fuera de ellos. Se habla que durante los últimos 25 años, 6 millones de personas han sido desplazadas por violencia. Entonces, el drama humano, yo soy economista, pero yo no creo en las estadísticas. Entonces, yo me atrevería a asegurar de que son muchos más casos los que se presentan, casos que no se revelan, casos que por miedo no se reportan o por las inconsistencias de nuestros gobiernos que no tienen buenos sistemas. Yo creería de que pueden ser muchísimos más casos, 10, 15% más, y eso que siendo muy, muy generosa. Entonces, en este libro yo recojo la vivencia de esa familia que fue forzada a irse del campo y como consecuencia llegan a la ciudad de Cali, que es la ciudad más importante del suroccidente colombiano, y como no tienen a dónde ir, llegan a los cinturones de miseria de la ciudad. Y entonces es lo que vendríamos a hablar, si lo comparamos con Brasil, sería la favela, a desarrollarse en condiciones de una favela. Entonces, en el libro cuento cómo es ese trato de la sociedad que ya estaba establecida en la ciudad con respecto a esos desplazados que acaban de llegar. Cómo es esa mujer que
quedó viuda porque el abuelo fue perseguido político por defender su partido político, un simple campesino que se declaró liberal y tuvo el valor de llevarlo, de anunciarlo, de promoverlo en un país donde existía una hegemonía de un solo partido, el Partido Conservador. El Partido Conservador estuvo casi 40 años en el gobierno, y entonces cuando se ve amenazado por el Partido Liberal, no sé si ustedes recuerdan en los anales de la historia esta figura de Gaitán, del Bogotazo en Colombia. Entonces el partido de los liberales va tomando ese poder, y sobre todo en el campo, porque el campo donde no hay educación se vuelve prácticamente un sectarismo. Entonces los campesinos salen a defender esa idea política, esa idea de libertad que significa ese caudillo del pueblo que fue Jorge Eliezer Gaitán, y hombres como mi abuelo lo defendieron a capa y espada y se fueron ganando una cantidad de enemigos, porque entonces este tipo de problemas crea una separación. ¿En qué bando tú estás? ¿A qué bando tú perteneces? Y en el caso colombiano fue un sectarismo que se pagó con sangre, donde hasta la Iglesia Católica estuvo involucrada, porque la Iglesia Católica tomó partido de los conservadores, porque los liberales querían cambiar la constitución política. Entonces era una lucha a muerte para defender un partido político y el nombre de Dios. Y en toda esa lucha mi abuelo fue asesinado finalmente después de huirle durante mucho tiempo a la violencia y a las personas que lo estaban buscando para matarlo. Y yo cuento cómo fue ese asesinato, la lucha de poderes que hay, que sucedió en Colombia, pero también dejó muy claro de que mis tatarabuelos nacieron durante la violencia, mis abuelos también, mis padres también, y hoy yo soy la última generación y todavía estoy esperando la paz, que para mí es una promesa. Entonces se nos hizo una ley donde tenemos el derecho a la violencia y perdimos el derecho a la paz. Porque para muchas sociedades se tiene derecho a ser violento, y esa es la razón de su existencia. Reinsertarse a la vida civil es casi perder un derecho, porque siempre han crecido en violencia. Este libro, aunque recopila mis memorias, no debe verse como una dimensión autobiográfica, sino como un testimonio histórico de la incoherencia política y social, la brecha entre la teoría política y su praxis social, el exilio forzado que mueve masas de gente en desorden y agrupa la miseria. El testimonio narrado de lo que sucede en muchos países donde la falta de educación, especialmente en el campo, hace que la discusión pública se convierta en un síndrome de radicalización. El uso de la fuerza para imponer un gobierno democrático, el uso de la fuerza militar para imponer la democracia o anteponer la fuerza a la discusión. El Expreso del Sol muestra cómo la vida es al fin y al cabo la única propiedad que tienen millones de personas en un estado que es incapaz de proteger ese derecho. Aquí se migra del campo a la ciudad, de la ciudad a otras fronteras, y se desmembra la patria, se busca el orden del desorden, se va perdiendo fragmentos y se huye para no apagarse. El desplazamiento es una dislocación de la violencia. ¿Por qué escribir sobre la violencia cuando se puede escribir sobre tantos temas? Se puede hablar de la moda, se puede hablar del tema de los narcotraficantes, se puede hablar de El Rey de los Cielos, que son los libros que más tienen impacto, pero ¿por qué hablar desde la violencia desde el punto de vista del seno de la familia? Cuando eso no es lo que la sociedad quiere oír. La sociedad no quiere oír sobre los problemas de la mujer. La sociedad no quiere oír de los desplazados. Entonces, digamos que las mujeres estamos asumiendo ese reto de trabajar sobre los temas menos comerciales, pero los que son más neurálgicos para la sociedad. Entonces, es que nos hemos tomado el papel de hacer una literatura seria, porque sabemos las consecuencias de no corregir. Y con este libro yo lo que quiero pedir es a las mujeres, hay que mirarlas con mayor detenimiento, hay que ayudar a la mujer en Venezuela, en Colombia, en México, en esos países donde se ha violado los derechos humanos, porque nuestra psicología no es igual a la de los hombres. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y es la de la familia. Y las mujeres somos las que somos la fuerza de trabajo más grande, más importante. Si una mujer no se reinserta a la vida
laboral, a la vida social, si no se le da el estatus a la mujer, es muy difícil lograr superar estos huecos, estos grandes abismos que ha dejado la violencia en nuestros países. Este es el mensaje principal del Expreso del Sol. Al final, Corintia logra entender el drama de su madre, de su abuela, logra el perdón y logra entender de que la paz no se la da el Estado, la paz no te la dan los abogados defendiendo un caso político, es un acto que para tú poder vivir y sonreír de verdad, tienes que hacerlo para contigo misma, porque no hay forma que, por ejemplo, en Colombia se pueda llegar a hacer justicia sobre tanta sangre, es demasiado dolor, no hay nada que cure ese dolor, entonces uno mismo es el que tiene que hacer un acto personal y perdonar para move on, para seguir adelante. Gracias. Gracias, Pilar. Les recomiendo el libro porque realmente es un testimonio muy sensible sobre un tema difícil.